Queremos hablar en esta ocasión de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en este texto de Hebreos capítulo 5, el versículo número 7, el ejemplo de nuestro Señor en la oración. Aquí nos habla acerca de nuestro Señor Jesús, nos dice que en los días de su carne sabemos que Él es Dios. Él dice Juan 1:1 que el Verbo era Dios en el principio, y Juan 1:14 nos dice que también aquel Verbo se hizo carne. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se hizo carne, y que en esa condición de hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entendemos a nuestro Padre Celestial, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este texto es que nuestro Señor Jesús es un ejemplo de oración, la forma en que Él quiere que nosotros también lo seamos. Muchas veces hablamos de que nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, y una de ellas principalmente debe de serlo en la forma en que nuestro Señor oraba al Padre Celestial. La vida de nuestro Señor, hermanos, sobre esta tierra, como acabamos de leer, habiendo sido carne, dice que se caracterizó por ser una vida de oración, una vida de constante oración. Y las oraciones que Él lleva a cabo son oraciones fervientes, en donde podemos entenderlo así, hermanos, lo hacía con todo su corazón, con una devoción, con una pasión, y esto nos lleva a pensar en la intensidad en la cual lo hacía, en la agonía, como veremos en el texto más adelante, en donde el Señor así se presentaba al Padre Celestial. Estas oraciones, de acuerdo a lo que dice Lucas en su capítulo 6, el versículo número 2, estas oraciones se prolongaban, dice, hermanos, Lucas capítulo 6, el versículo número 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, ese es el ejemplo de nuestro Señor, que Él oraba, nos dice aquí, y su oración era constante, era persistente, era intensa, era con pasión, y en esa condición, hermanos, pues dice que estas oraciones se prolongaban durante toda la noche. Dice, pasó la noche orando a Dios. Entonces decimos, nuestro Señor es un ejemplo para nosotros, debe de serlo si nosotros decimos que somos sus hijos. Así como Él es, dice que también así nosotros debemos de ser, debemos de conducirnos. Entonces, nosotros podemos ver igual en este mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo número 22, que, hermanos, Él nos demuestra acerca de esta intensidad con la cual Él oraba al Padre, en esta agonía, como dice este capítulo 22, en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, como nuestro Señor, hermanos, oraba con esa intensidad. Lucas 22, 41 al 44 nos dice su palabra, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, nos dice, hermanos, esta era la forma en que nuestro Señor Jesús oraba, dice, con esa intensidad, repito, con esa pasión, con ese fervor, con esa intensidad, y como lo vemos aquí, llegando hasta el punto de la agonía en la forma en que nuestro Señor Jesús
oraba, hermanos. Vemos también el pasaje paralelo que está en Mateo, en su capítulo número 26, en donde también nos dice, hermanos, que el Señor oraba de esta forma. Y podemos ver este pasaje comenzando en el versículo número 36, donde llega Jesús, dice, hermanos, a este lugar que se llama Getsemaní, y le dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y mirando a Pedro y a las dos hijas de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces nosotros vemos en este versículo número 44 de Mateo 26 que el Señor nos dice que oró 3 veces. Él se apartaba para orar en esa angustia, nos dice, en esa tristeza por lo que había de enfrentar. Él había de llevar los pecados de toda la humanidad, no solamente los pasados, sino los presentes y aún los futuros. Y era tal la carga que él sentía, tal la angustia que él sentía, que oraba al Padre, nos dice aquí en 3 ocasiones, rogándole que si fuese posible pasara de él esa copa, pero nuevamente diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros vemos, hermanos, en esta cuestión de la oración, si lo comparamos con los milagros que Él hizo, estando en su carne, estando sobre esta tierra, cuando Él hacía estos milagros, estas sanidades, yo puedo entenderlo así, hermanos, que a su palabra, a su mandamiento, a su orden, todas estas cosas sucedían. Él, estando en esa barca con sus discípulos, dice que en esta gran tormenta Él solamente, hermanos, levantó su voz y reprendió a los vientos, y hubo calma y cesó la tempestad. El Señor, creo yo, que siendo Dios, siendo omnipotente, no hizo un gran esfuerzo para hacer esto. O como vemos también, ¿verdad?, cuando hace la repartición de los panes, de los peces, cuando alimenta a esas 5,000 personas sin incluir mujeres ni niños, como el Señor a su palabra, todo esto, hermanos, sucedía. Pero aquí lo vemos en una situación diferente. Él está llevando a cabo esa intercesión, nos dice en agonía. Y era tal el esfuerzo que dice, hermanos, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que, hermanos, caían de su rostro, porque hacía un gran esfuerzo por interceder, por rogar al Padre para que, hermanos, pues se cumpliera su voluntad. Entonces nos ponemos a pensar, hermanos, ciertamente la oración pues puede significar para nosotros eso, esfuerzo, puede significar, hermanos, que pues cuando nosotros, por ejemplo, somos jóvenes, pues podemos
dedicar tiempo, podemos dedicar fuerza, ¿verdad? Para que se lleve a cabo o para que podamos orar delante de nuestro Dios. Pero todo esto, como vemos, requiere esfuerzo, requiere consagración, requiere fe, requiere confianza en el Señor. Y muchas de las veces, hermanos, hacemos esa comparación en nuestra propia vida. Cuando somos jóvenes estamos dispuestos, a lo mejor no con tanto entendimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero hay una devoción, hay una certeza de que estamos delante de Dios y que debemos de esforzarnos. Pero pasa el tiempo, hermanos, y pues van acabando nuestras fuerzas, como dice el libro de Eclesiastés. Y bueno, pues ahora nuestra forma de orar tal vez ahora es diferente, ahora cambia en ese sentido, pero de alguna o de otra forma nosotros sabemos que estamos orando a nuestro Dios, que Él es el que hace la obra, que nuestro deber es hacerlo, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos capacita, porque es cierto lo que dice el Señor, que sin Él nada podemos hacer. Aquí vemos al Señor esforzándose, nos dice aquí, con este gran esfuerzo, con esa angustia, con esa devoción que nos refiere la Escritura, que pues llega tal el esfuerzo que pues Él comienza a sudar grandes gotas de sangre, en una oración persistente, en una oración que decíamos se prolonga o se prolongaba muchas veces durante toda la noche. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar, como hemos estado estudiando, el tiempo que dedicamos a la oración, el esfuerzo que hacemos, porque es necesario hacer un esfuerzo. Dijo el Señor Jesús, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, nuestra carne se opone a que nosotros dediquemos tiempo, dediquemos esfuerzo para llevar al Señor nuestra oración, nuestras peticiones. Y llegaba ese esfuerzo, esa persistencia de nuestro Señor en la oración, que los mismos discípulos que estaban a su lado, aquí vemos en este pasaje que leíamos de Mateo, que en 3 ocasiones el Señor oró, pero en 2 de ellas dice que regresa y los halla durmiendo, los halla, hermanos, pues cansados, dice aquí, con sus ojos llenos o cargados, dice el versículo 43, cargados de sueño. Y es como estamos diciendo, hermanos, el consejo de nuestro Señor es de que estemos alertas, que estemos despiertos, que velemos, que no durmamos. Y se refiere literalmente a ambas cosas, a que nosotros nos dispongamos a orar, que sí es cierto, ¿verdad? Nuestra carne se cansa, y más cuando ya somos adultos, ya cuando los años han pasado, ya no tenemos tal vez las mismas fuerzas, la misma disposición, pero el Señor aún nos manda a que nosotros nos esforcemos, y por eso nos pone ese ejemplo nuestro Señor de cómo debemos de hacerlo. En esta oración nosotros vemos al Señor en esa angustia, en ese esfuerzo que Él está haciendo, y esa es la intensidad con la cual quiere que también nosotros lo hagamos, que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por eso es que ilustra esta enseñanza en 2 parábolas, por ejemplo, la que encontramos en Lucas en su capítulo número 11, el versículo 5 al 10, nos habla, hermanos, sobre esa necesidad que nosotros tenemos de orar a nuestro Dios, la forma en que debemos de hacerlo, en esa intensidad delante de nuestro Dios. Dice Lucas 11, del 5 al 10, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante?
Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice el Señor. Entonces Él nos enseña, como repito, hermanos, la forma en que nosotros debemos de orar con insistencia, ¿verdad? Con perseverancia, con esfuerzo, que no desmayemos, que tengamos esa confianza en el Señor. Y aquí lo contrasta, hermanos, como decíamos, como aquel amigo que llega de noche y es inoportuno, pero debido a su persistencia, debido, hermanos, a la situación que está enfrentando, dice, no por ser su amigo se levantará y le dará lo que le pide, sino por su importunidad. Y también el pasaje que vemos en Lucas capítulo 18 es el otro ejemplo que nos pone el Señor de cómo nosotros podemos aprender a orar de esta forma, de cómo el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Lucas 18, del 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, el Señor quiere enseñarnos cómo debemos de orar, ¿verdad? En una forma persistente, en una forma que lo hagamos creyendo que recibiremos lo que pedimos, porque eso nos dice el Señor, que pidamos y recibiremos, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice el Señor. Que tengamos esa confianza en el Señor. Entendemos, no son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no son nuestros recursos, sino es el Señor, el Todopoderoso, el que nos dice, hermanos, cómo debemos nosotros de presentarnos delante de Él. Decíamos, con esa pasión, con esa intensidad, al grado de llegar a la agonía, ¿verdad? Para que nosotros recibamos lo que le pedimos. Dios es fiel a su palabra. Él nos dice que clamemos a Él, hermanos, y Él nos enseñará cosas grandes, ocultas, difíciles, que nosotros no conocemos. Y por eso Santiago decía, pues no recibes porque no pides. O cuando pides, dice, pides mal, no conforme a la voluntad del Señor. Pero el Señor nos dice, hermanos, que si nosotros le pedimos, dice, si el hombre siendo injusto, como se refiere a este juez, dice, si él siendo malo, o si los hombres siendo malos, saben dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dará lo que le pidamos conforme a su voluntad. Quiero concluir con este texto que encontramos en el libro de Lamentaciones, en su capítulo número 2, el versículo número 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias.
derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hay esta necesidad de orar, hermanos, sobre todo, como decimos, porque es un mandamiento que nos ha dejado el Señor, que derramemos como agua nuestro corazón. Y decimos, esto solamente es posible cuando lo hacemos con esa intensidad, con esa pasión, con esa devoción, y sobre todo lo entiendo yo así, hermanos, con ese amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo, que el Señor supla sus necesidades. Damos gracias a Dios.